conferencia de prensa mañanera. Fíjese, el presidente López Obrador terminó dando una serie de valores, de factores respecto al fraude electoral en 2006. Esto va mucho a colación con lo que le preguntó desde temprano Dalila Escobar, la corresponsal de Proceso. ¿Por qué se lo digo? Mire, dice el presidente que la gente estaba tan indignada con el fraude de Calderón en 2006 que en la encuesta Mitofsky se reveló que, por ejemplo, el 10% de la población hacía incluso llamados a la violencia y que por eso hicieron algo muy fuerte como respuesta, algo fuerte pero no violento, el plantón, que ese plantón tuvo la intención de inmovilizar a la gente, porque si se movilizaban se podía salir de control la situación e iba a haber violencia. Le digo, muy temprano, en una de las tantas preguntas que desafortunadamente hizo la corresponsal de Proceso, insisto yo, quiero hacer esta aclaración siempre que hablemos de Dalila Escobar. Por supuesto que los periodistas, los corresponsales, tenemos que estar pendientes de la información, tenemos que hacer lo que se pueda para obtener la mayor cantidad de información, pero también hay algo que se llama ética periodística. Y si solamente hay 2 preguntas en el reglamento para que todos los compañeros periodistas puedan participar, pues se tiene que respetar el turno de los demás. Y bueno, como siempre, Dalila se aventó una serie de recriminaciones utilizando el micrófono. Así es la realidad, ni modo. Y hoy, por ejemplo, le planteó a López Obrador que en el proceso judicial de García Luna en Estados Unidos hay un testigo que plantea que a partir de 2007 había órdenes de García Luna en Baja California para anular a un cartel para beneficiar a otro. Le cuestionó el impacto que encontrarían sobre eso. Y el presidente le comenta que en el juicio que pues, se sustenta que protegió uno de los grupos de narcotraficantes del país y se combatía a otros, porque el gobierno de Felipe Calderón no actuaba con rectitud o con imparcialidad, porque se le daba en esa administración protección a la delincuencia convencional y a los delincuentes de cuello blanco. Dijo que el gobierno estaba secuestrado y al servicio de las minorías de la delincuencia convencional y de la delincuencia de cuello blanco. Cuestionó que el juicio esté pues todavía detenido y que solamente haya filtraciones de vez en cuando en lugar de ya dar claridad sobre ese juicio. Advirtió que el frío sabe dónde se arrima, que si no se establece complicidad con nadie, pues no hay ninguna posibilidad de contubernio y que en su gobierno está bien pintada ya la raya. Una cosa es la autoridad, otra cosa es la delincuencia. Digo que el problema de antes fue que se vincularon esas dos en muchos actos ilícitos. Denunció que, por ejemplo, haya incluso vinculaciones entre gobiernos por el operativo, por ejemplo, de Rápido y Furioso, que fue ilegal y violatorio de las soberanías tanto de México como de Estados Unidos, en el gobierno de Felipe Calderón y de Barack Obama. No se nos olvide aquí el nombre Barack Obama. Dalila le menciona, mientras tanto, y al hablar precisamente de Felipe Calderón, que el secretario de Gobernación dijo que hay una investigación internacional contra Felipe Calderón y esto precisamente por Rápido y Furioso. Yo, si usted no ha escuchado estas declaraciones de Adán Augusto López, me gustaría que las escuchara aquí en Sin Censura para que las sigamos analizando respecto a lo que planteó hoy el presidente. Esto fue lo que dijo Adán Augusto López sobre esa investigación internacional contra Felipe Calderón. Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí, se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza. Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para las policías, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido. Ahora, pues hay todo un cronograma por el que se impone la obligación de informar, de comprometerse estados y municipios y desde luego el gobierno federal. Habrá quienes nos digan
que eso ya existía en el séptimo transitorio. Nada más que el séptimo transitorio finalmente se redactó de una manera en la que no se imponía la obligación de nada. Y los estados y municipios hacíamos como que no veíamos, y el secretariado ejecutivo del sistema de seguridad pública hacía como que no recibía nada. Bueno, pues Felipe Calderón ya respondió. Dalila dice que es para desviar las investigaciones en su contra, ¿no? Lo que yo había leído de Felipe Calderón es que había planteado que esto precisamente pues busca enfrentar al secretario de Gobernación, que pues quiere desviar la atención sobre el INE, por ejemplo, ¿no? Con estas acusaciones que hace, ¿no? Así de sencillo, pero bueno, ahí lo plantean los dos, ¿no? Felipe Calderón y Dalila Escobar en la conferencia de prensa mañanera, ¿no? Es interesantísimo cómo es que a lo mejor sí tenemos un corresponsal o una corresponsal haciendo planteamientos, pero no solamente es ese corresponsal o esa corresponsal, son muchas personas detrás. Bueno, el presidente le comenta a Dalila que no tiene más información más que esa sobre Rápido y Furioso, la información que es de dominio público, que de que existió y que se enteró el gobierno de Felipe Calderón, de Rápido y Furioso, de eso no hay duda. Dice que no sabe si está vigente esa investigación a Calderón o ya le dieron carpetazo acá en Estados Unidos porque involucra a los dos gobiernos, al de Calderón y al de Barack Obama. Y que pues no solamente es un asunto de la delincuencia, que desde luego pues debería haber una investigación sobre las vinculaciones ilícitas en los gobiernos de Calderón y Barack Obama. A continuación, Dalila Escobar le recriminó a López Obrador la liberación de Ovidio Guzmán hace 3 años y dice que pues, pudo haber respondido a la presión de un grupo del crimen. El presidente dijo, mira, ya lo he explicado varias veces, pero no está de más que lo vuelva a exponer, ¿no? Y plantea el presidente cómo es que estaba en riesgo la vida de mucha gente, de cientos de personas, y que dio la instrucción de que pues lo liberaran para evitar una masacre y la afectación a la población inocente, que no sabe qué hubiera hecho otro gobernante, pero que él, al menos, tiene la conciencia tranquila, ¿no? Así se lo planteó. Por otra parte, Dalila Escobar le cuestionó a López Obrador si no considera que esos sistemas donde se aloja la información de la Sedena, pues fueron endebles y que por eso lo hackearon. Y el presidente le dijo que sí hay que proteger alguna información por cuestiones de seguridad, pero que en lo general se tiene que hacer la vida pública cada vez más pública, no ocultar nada. Y que en ese caso la gran nota fue que estaba enfermo, algo que todos lo saben. Dalila Escobar lo interrumpió para recriminarle que después de la liberación de Ovidio Guzmán, el ejército intentó mejorar su imagen y el mandatario dijo, bueno, pues sí, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer cualquier institución. Debe procurar una mejor imagen pública, pues la autoridad se adquiere con el recto proceder, así de sencillo. Comentó que lo que no le gusta a los conservadores, y con esto voy a lo que planteaba ya al final el presidente López Obrador sobre cómo es que detuvieron precisamente algún tipo de acto violento después del fraude de Calderón en 2006, fraude que ha sido documentado en investigaciones periodísticas con todo el rigor, fraude que pues es exhibido, fraude que también es, de hecho le pido a don David que por favor nos ponga otro de los cartones de Hernández en la jornada que le mandé precisamente sobre Felipe Calderón, es exhibido también en eso. Recordará usted que Felipe Calderón en este foro de la ultraderecha, en este foro fascista en Madrid, aseguró que se iba ya a morir la democracia en México en un mes, ¿no? Pues ahí está pues este cartón también magistral de Hernández, ¿no? Dice, el próximo mes se podría morir la democracia en México por 0.56%, que es por lo que supuestamente ganó las elecciones. Ni siquiera un punto porcentual, fue 0.56%. Y el presidente dice que ante este fraude no le gusta a los conservadores, pero que va a seguir recordando que pues Felipe Calderón es el comandante Borolas, que llegó a Uruapan, Michoacán, con uniforme militar, y que el gobernador de ese entonces estuvo a punto de preguntar dónde está el presidente, que ya después cuando se fueron a Tierra Caliente, el gobernador le preguntó a Felipe Calderón si no se iba a quitar la casaca militar por el calor que hace, y que Calderón le dijo que no, pues que así se bajó a declarar la guerra, ¿no? Digo que pasó el tiempo,
y que resultó que García Luna se había convertido en el hombre fuerte del gobierno, en su brazo derecho, y que se supo después que el papel de García Luna fue proteger a una banda del crimen para aniquilar a otras, que en ese tiempo hubo un enfrentamiento y asesinaron a uno de los dirigentes de la delincuencia en Cuernavaca, dio los detalles de este asesinato, dijo cómo es que cuando él estaba en una gira en Nayarit, le tocó ver cómo desde un helicóptero masacraban a un grupo, que se enteró que pues habían jóvenes entre estos masacrados, declaró que eso estaba muy mal y que de inmediato se le fueron encima a todos los medios de comunicación, todos ellos. Dijo que otra de las cosas que verdaderamente les duele y les encabrona a los conservadores es que es cuando hablan del peso. Sí, señoras y señores, el peso. De hecho, pone unas gráficas para mostrar cómo es que en 30 años no había, pues, no se había apreciado nunca el peso, no se había estabilizado tanto como ahora, ¿no? Cómo es que en 30 años, pues, se devaluó de forma terrible. Dijo que en esta manipulación que hacen los medios tradicionales sobre el peso mexicano, le duele mucho a sus adversarios, a los panistas, que llevan los mexicanos como 30 años de devaluación del peso, y que hoy esté sumamente estable y hasta se haya apreciado. Se burló de Cedillo porque con él se devaluó el peso 197% y todavía da clases de economía en España, y si le preguntan sobre él a los financieros en México, les va a decir que es una lumbrera porque los rescató, ¿no? Que es así, ay, ese Cedillo, gracias. También burlándose, el presidente López Obrador pidió que pusieran el tuit de Chumel Torres, de este pseudocómico. Recordará usted que hace unos años recomendó a sus seguidores que compraran dólares y pues quedó como un verdadero pendejo, ¿no? Entre risas dijo que fueran a reclamarle a Chumel porque seguramente perdieron su dinerito y que espera pues que no se vaya a enojar el pseudocómico. Y bueno, le pido a don David que nos grabe, no